Hola, soy Miguel Segura y hoy estoy acampando junto con Wish en un refugio que construimos nosotros mismos. Así empezó todo. Y nuestro refugio quedó increíble. Ya está lloviendo. ¿Pero resistirá la lluvia? Solo hay una forma de saberlo. Acompáñame. Llevo años siguiendo a creadores de contenido como The Outdoor Boys. Siempre he visto cómo improvisan refugios en la naturaleza. Siempre me he morido de ganas de intentarlo yo también. De hecho, comencé este canal en honor a mi amigo Adrián y él llegó a quedarse sin tienda de campaña en el Isla Sewell. Quiero compartir con ustedes mi proceso. Poco a poco iremos subiendo el nivel de locura y dificultad de nuestras hazañas. Quizá algún día Wishley logre dormir en la nieve de Alaska. Hoy construiré mi propio refugio. Esta es la primera vez que me animo a hacer algo así. Acampar sin casa, sin nada. Solamente con un tarp. Apenas son las 4 y aunque había pronóstico de lluvia, se contemplaban unos 25 milímetros de lluvia, aún no ha empezado a llover. Cuando vas a acampar y hay cierta probabilidad de lluvia, un suelo como este podría parecer genial, pero no lo es. Podrías tener una alberca completa a mitad de la noche. Lo mejor es un suelo de este tipo. Sabes que sí o sí va a filtrar el agua. Hoy planeo construir un refugio en forma de V. De acá puedo poner mi línea principal. Aún no sé cuál va a ser la dirección del viento y eso me preocupa un poquito. Mi única preocupación de esta zona es ese huequito de ahí, porque si es una madriguera, Wishley se va a poner muy loco durante la noche. Encontré otra zona que podría ser la ideal. Me preocupa un poco porque a mis espaldas está completamente abierto. Tendría un buen árbol que me protege de un costado, un árbol de frente para poner mi línea. Me gusta mucho que a los lados los árboles están un poco bajos y podrían protegerme muchísimo del viento y la lluvia si llegara a pasar. Apurarnos, amiguito, porque ya está empezando a llover. ¿Escucharon ese trueno? Diablos, ahí se escuchó otro trueno. ¿Qué pasó, amigote? ¿Qué pasó? ¿Nos vamos a refugiar en este? Sí, nos vamos a refugiar en este. Creo que el tarp más o menos lo amarraré aquí así. Y agarrará más o menos la amplitud suficiente. Ya quedó lista la conexión de allá atrás. Esta conexión no me da nada de fe. Voy a amarrar una piedra de ese lado para evitarme problemas. Es por eso que de este lado planeo hacerle un pequeño doblez hacia adentro y sujetarlo con piedras, así en caso de que me caigan muchas gotas, no se me meta nada de agua. Realmente se siente súper espacioso, mucho más que una tienda, porque tengo un montón de espacio acá, pero no sé qué tan usable sea. Voy a dormir aquí. Acá va a ir el perro y hasta el fondo van a ir las cosas, el equipo y demás. Si elevo esta punta, el área bajo el tarp crece muchísimo. Quizá pueda ser una montañita de troncos o cositas que me protejan de la lluvia. Quiero advertirte que todos estos nudos me los estoy inventando. Estas cosas son mágicas para amarrar, porque puedes tensar súper fácil. Nada más tienes que pasar la cuerda apropiada por donde corresponde. Y también puedes destensarla muy sencillamente. Nada más tienes que jalar la cuerda apropiada y se suelta en segundos. Así podré mover súper rápido la altura de mi tarp en caso de que llueva muy fuerte durante la noche. Encontré un par de troncos como estos que podrían servirme muchísimo. Ya dejó de tronar, puede que ni siquiera llueve el día de hoy. Un poco decepcionante, la verdad. Fui a buscar más piedras para elevar un poquito los troncos. Debajo de los troncos lo voy a rellenar con pastito. Ya tengo un refugio más o menos cómodo. Es hora de empezar a sacarle el resto de las cosas.
Por acá tengo la cocina, el impermeable de Wishley. Mi estufa se descompuso, así que improvisaremos con estas latas de alcohol. Antes de seguir, sí o sí le pondré su lamparita a Wishley. Esta se la compré a Andy. Hola amigo, ¿cómo estás? Te voy a poner tu lamparita. Parece poco, pero tener un lugar donde sentarse se siente como una joya. Ya tengo más o menos organizadas mis cosas. El día de hoy voy a preparar este T-bone con un poquito de lentejas. A Wishley le traje las croquetas para el control de peso y el cuidado de su hígado que el veterinario le mandó. Wishley actualmente está tomando medicinas. Y lo que hago para dárselas súper fácil es envolvérselas en pequeña comida como esta. Y así ni se entera que se las di. Le han hecho un par de estudios en las últimas semanas. Tiene sobrepeso, probablemente por la tiroides. Aún no tenemos los resultados de su último estudio. Mira Andy, con esta ropita Wishley se parece 100% a ti. Con tu lamparita morada y su chalequito color verde agua. Somos invencibles. Implementaremos el estofado de lentejas con un T-bone. Mientras termina de cocerse el estofado, iré armando el colchón y la cama para acostarme. Estoy muy cansado. Cada que truena no saben cómo empiezo a correr. Miren, por allá está el Wishley mientras yo ando preparando la comida todavía. Está súper lejos, pero gracias a su lamparita, incluso con las luces apagadas, podemos verlo. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Ya viniste? ¿Qué andas haciendo? Paseándote con tu lamparucha. Y es hora de dormir casi, amigo. Mira, ven a ver cómo preparamos la casa. Vente. Ven. Mira qué casota. Ven, Wishley. Va a ser todo un reto que Wishley se quiera meter ahí para dormir. Creo que ya está lloviendo. Ya empezó la lluvia. Creo que la dirección no es nada buena para mi setup. Ya está empezando a llover. Creo que la prioridad es bajar esta para tener un techo más pegado y a ver qué tal. Creo que tengo que resolver ese desbalance de ahí porque si se acumula agua se nos va a caer a mitad de la noche. Creo que sí me tocará mojarme un poquito antes de poderme ir a la cama a gusto porque nuestro refugio no sé qué tan estable, lo siento. Estoy buscando más piedras y piedras para terminar de acomodar el refugio. Yo no entro, o sea, ahí adentro hay muy poquito espacio para que yo entre. Creo que tengo que hacer algo alto de este lado igual que allá. Wishley es el único que está durmiendo allá va adentro. Creo que no fue una decisión muy inteligente decir voy a dejar el refugio medio abierto y cuando empiece a llover lo acomodo. Pensaba mover este, pero es que sí le cubre muy bien al Wishley el viento de los lados. No traigo un plan B esta de ocasión. La verdad creo que no está pasando nada. Creo que debería de sentarme, relajarme y disfrutar de la lluvia. Se ve como claramente comienzan a escurrir mejor las gotas. Creo que ya logré solucionar todos mis problemas que tenía. Lo único que hice fue poner acá un palito del tripié, del que uso para grabar. Y con ese logré acomodar la casita. En un área donde alguna persona realizó una fogata había un tronco largo que era como que muy rectangular.
Me lo voy a traer y creo que podría usarlo como pared en algún lugar. Es el bendito tronco que decía. Ya me puedo sentar a comer. Es una locura. Buenísimo. Es el impermeable en el Wishley. Ya trae sus 3 capas mandatorias de ropa igual que nosotros. Miren, trae su pelaje térmico, trae su capita para mantener el calor y trae su capita para repeler el viento y el frío. Y además combinamos porque yo también vengo de amarillo. Ya vas a mostrarles un poquito. Realmente este es el tubo que está sosteniendo mi refugio improvisado. Ahí tenemos un pequeño rompevientos a nivel del suelo con rocas. Prácticamente donde se termina mi cabeza, pues ahí se termina el techo. O sea, que aquí ya está el mundo exterior. Mi almohada sí está un poco mojada. Ya estamos Wishley y yo listos para dormir. Él ya se quedó dormido hace un muy buen rato. Tengo el sleeping bag de plumas, pero no hace tanto frío. Traigo mi bivag de emergencia, pero solamente lo estoy utilizando para mis piecitos. Creo que ahora sí ya es hora de dormirse. Son las 12:30 de la mañana. Desperté porque nuevamente me mojaron los pies en el sleeping de supervivencia. Me mojó mi sleeping y mejor me lo quité y me puse mis botas nuevamente. Esta es la vista desde mi cama de cómo se ve allá afuera. Pasé una noche súper extraña. Después de que desperté y me cambié los calcetines como a las 2:30 de la mañana, siento que pasé como una hora en la que me traté de dormir de ladito, en la que como que soñaba, alucinaba y despertaba, pero eran como micro pesadillas, no sé. Me imaginaba en otras posiciones, imaginaba que me dormía al revés, imaginaba que Wishley estaba en otro lado, imaginaba que había árboles diferentes alrededor de mí. Era como que despertaba cada, no sé, yo diría cada 10 segundos, y cada 10 segundos el mundo era distinto, pero no era así, o sea, no sé qué pasó. Buenos días, Wishley, ¿cómo estás? Ya amaneció y estoy caminando alrededor de un bosque rojizo precioso y las vistas son en verdad espectaculares. Me encanta lo verde que se ve todo, me encantan los contrastes que hay aquí. Realmente es mágico. No quiero irme, no quiero desarmarlo. Esta vista es espectacular. El bosque está rojizo como nunca antes lo había visto. Lo estoy disfrutando enormemente. No me quiero ir, no quiero quitar el refugio. He tenido docenas de amaneceres en la montaña y en el bosque. Y aunque el amanecer en la cima del Ajusco fue espectacular, la majestuosidad de este bosque en este momento es inigualable. Los colores son una locura. Creo que a mi amigo Adrián también le hubiera encantado este amanecer, porque se escucha una cantidad de pájaros en el aire. Ya tengo mi mochila lista y todas mis cositas organizadas por acá, pero también dejé muchos restos de todo mi camping por acá, así que voy a dedicarle un par de minutos a llevar todas estas piedras a distintos lugares donde las encontré, a llevarme los troncos de aquí y tratar de dejar lo menos modificado posible el paisaje. Bueno, amigos, pues ya es hora de irse. Ya estamos listos. Wishley, vente.
¡Vámonos! Quiero seguir intentando cosas, explorando cosas, conociendo lugares, y eso solamente será posible con tu ayuda. Y es hora de irse. Denle like, suscríbanse y déjenme en los comentarios qué opinan de este video. ¡Hasta la próxima! Creo que Wishley es el animal que más odia el calor en este mundo, porque en la ciudad solamente quiere salir de noche y solamente si vamos Andy y yo. Pero aquí... David siempre me dice que me traiga los filtros ND para la cámara y miren, este es todo un show, pero la cámara no puede captar lo necesario porque hay demasiada luz. No podemos parar, alguien haga algo. Este paisaje se ve justamente como yo grabo mis videos en modo slow. Con un amanecer así, quien necesita chambear.